lindo volver a estar en contacto en este momento de encuentro, de estudio de la Palabra de Dios. Y estamos en un lugar muy lindo, histórico, de acá del departamento de Cerro Largo, como es la Posta del Chuy. En este mes de aniversario de la Iglesia Cristiana Evangélica, quiero saludar a todos los hermanos, felicitarlos, porque todos hacemos parte de esta hermosa familia de la Iglesia Cristiana Evangélica Betel. Y quiero compartir con ustedes una reflexión, pero antes de entrar directamente en la reflexión, el 12 de octubre de 1950, la Iglesia Cristiana Evangélica abrió las puertas aquí en el departamento de Cerro Largo, cuando no había ninguna iglesia aquí, cristiana evangélica, aquí en la ciudad de Melo. Un profesor de inglés, don Jaime Finlay, que daba clases en el Liceo número 1 de Cerro Largo de inglés, cuando llega de Inglaterra por estas tierras, buscó una iglesia evangélica donde congregarse y no encontró. Cuando él vuelve a Inglaterra, va a una agencia misionera, la Web Internacional, comenta la necesidad que había por estos lugares para ver si se podía enviar misioneros para empezar un trabajo aquí en Cerro Largo, en Melo, en Uruguay. Y fue así que la Web Internacional envió a dos pastores, a don Pedro Murray y su esposa Sani, y a Alejandro Donelli y a su esposa. Ellos vinieron, trabajaron acá en Uruguay incansablemente, y ellos contaban en su testimonio que durante 10 años trabajaron por estas tierras evangelizando y ninguna persona se convirtió. Una señora por allí en Santa Clara de Olimar, un día que ellos estaban evangelizando por un barrio, esta señora les dijo que ella había soñado con ellos. Los hizo pasar y ese fue el primer fruto de su trabajo en 10 años incansable de estar evangelizando por radio, visitando casa por casa en el departamento de Cerro Largo, en las ciudades de este departamento. El 12 de octubre de 1968, la Iglesia Cristiana Evangélica abre las puertas allí en Mata 633, en la ciudad de Melo, en calle Boulevard Mata 633. Y el hermano José González nos cuenta cómo fue esa primer reunión. El templo en aquella época era un rancho de 2 piezas. Y el hermano José González nos dice que había mucha alegría, mucho entusiasmo en todos los oyentes que en ese día se habían reunido. Y cuenta que el pastor Pedro Murray predicó en el libro de Éxodo 14, versículo 14 y 15, y estuvo hablando: di a los hijos de Israel que marchen, y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis seguros. José González contaba una anécdota de esa reunión. Dice que en un momento de aquella reunión, el pastor Pedro Murray preguntó cuántos pecadores habían allí. Dice que todos levantaron la mano, menos una señora, a lo cual él acotó diciendo que las personas mudas sordas tenían que levantar la mano. En este tiempo de aniversario de la iglesia, quiero compartir con ustedes qué espera Dios de nosotros como iglesia. Cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis, nosotros claramente nos damos cuenta que el Señor espera de la iglesia que cumpla sus propósitos. Y cuando miramos el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, vemos cómo el Señor a cada iglesia le está demandando que cumpla con la labor que Él le ha encomendado. Entonces, quiero mirar algunos puntos de lo que el Señor está esperando de nosotros como iglesia hoy en día. Lo primero que quiero decirles es que el Señor espera que como iglesia caminemos con Él.
En Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, nos dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, el Señor espera que como iglesia le imitemos a Él, caminemos como Él anduvo. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros como iglesia como punto número 1. Lo otro que el Señor espera de nosotros como iglesia es que pensemos como Él. Cuando nosotros leemos allí en Juan capítulo 5 versículo 30, nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesús, hablándole a los fariseos, a los religiosos de la época, les decía algo muy interesante. ¿Qué es lo que les decía? Que ellos no buscaban hacer la voluntad del Padre. Jesús hacía la voluntad del Padre. Por eso es que Jesús pensaba como el Padre Celestial. De igual manera, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre Celestial, pensar como el Padre Celestial, y la forma en que nosotros vemos y sabemos cómo hacerlo es a través de la palabra. Lo tercero que quiero compartir con ustedes es que Dios está esperando de nosotros como iglesia que le sirvamos como Él vino a servir aquí en la tierra. Cuando leemos Marcos 10:45, nosotros encontramos que el Señor Jesús dijo bien clarito el motivo por el cual Él había venido. Y Él dijo que no había venido a este mundo para ser servido, sino que había venido a este mundo para servir a los demás y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Dios está esperando de nosotros como iglesia que sirvamos. No estamos para que nos sirvan, estamos para servir a una sociedad que tiene muchas necesidades, muchas necesidades. En Filipenses capítulo 2, 4, versículo 21, nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. El ser humano es muy egoísta y tendemos a ser egoístas. Sin embargo, en la palabra de Dios nosotros encontramos los propósitos de Dios para nuestra vida y para la iglesia. Y Dios está esperando que no solo estemos preocupados por nosotros, sino que también por los de los demás. Y en el mismo Filipenses, capítulo 4, versículo 21, dice, todos buscan lo suyo propio. Y esa no es la idea, de estar preocupados por nosotros, sino estar preocupados por los demás. El cuarto principio de lo que yo considero que Dios está esperando de nosotros como iglesia en este tiempo es que sepamos que somos su novia. En Mateo 25 nosotros encontramos una parábola y encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Y cuando nosotros meditamos en esta parábola de las 10 vírgenes, claramente nos damos cuenta que estas mujeres estaban esperando al esposo. 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Hermanos, la iglesia más que nunca tiene que estar preparada para recibir al esposo. Sabemos que la venida del Señor se acerca y su iglesia tiene que estar preparada como una novia. En Apocalipsis 19:7 dice que la esposa llega a unas bodas y una novia llega a unas bodas preparada, hermosa, para encontrarse con su novio y con su futuro esposo. ¿Qué espera Dios de su iglesia hoy, de nuestra iglesia, de las iglesias en general? Y hemos dicho que espera que como iglesia que caminemos como Él caminó aquí en la tierra, que pensemos como Él, que como iglesia sirvamos como Él sirvió, como fue su propósito por el cual vino a este mundo, de que como iglesia sepamos que somos su novia y una novia que está preparado para recibirle. Espera también que nosotros como iglesia sepamos que somos, y quiero mencionar 5 cosas. Primero, embajadores, representantes del reino de los cielos aquí en la tierra.
Como dice la palabra de Dios allí en 2 Corintios 5:20, Él nos encargó el ministerio de la reconciliación aquí en la tierra. Él quiere que sepamos que somos sus testigos. Un testigo conoce los acontecimientos para que luego los pueda compartir. Y como dice allí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8, dice que como testigos no nos podemos avergonzar de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros también. Un día, el día que tengas que presentarte delante de la presencia del Señor. Pero también nos dice que somos sus soldados y soldados de un ejército. Y allí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4, nos dice que un buen soldado de Jesucristo no se enreda en los negocios de la vida, porque busca agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y todas estas cosas nosotros las tenemos que tener bien claras. Pero también nos dice que nosotros somos luz y sal. Y en Mateo capítulo 5, 13 al 16 nos dice esto. Y nos dice que la luz son nuestras buenas obras y que tenemos que tener buenas acciones y buenas obras para con las personas, para que viendo nuestras actitudes, ellos también puedan glorificar al Padre Celestial que está en los cielos. Y lo quinto que tenemos que saber es que también somos cartas leídas. ¿Qué significa esto? De que las personas nos leen. Muchas veces las personas no van a leer ninguna Biblia, pero ¿sabe qué, querido hermano y amigo? Te van a leer a ti y van a estar evaluando y viendo si realmente tú estás viviendo lo que predicas y lo que dices. ¿Qué más espera el Señor de nosotros como iglesia? Que sepamos que somos una familia. Hace unos días atrás hablaba con una señora y esta señora, ¿saben lo que me decía? Necesito ir a la iglesia porque mi hijo encontró en la iglesia una familia y es lo que yo necesito. Efesios 2:19 nos dice que somos miembros de la familia de Dios. En el cielo seremos una gran familia que se ama de verdad, pero que empieza a amarse y a servirse aquí en la tierra. ¿Qué más espera el Señor de nosotros como iglesia? Espera que como iglesia seamos misericordiosos y compasivos. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 3, nunca se apartarán de ti la misericordia, y sigue mencionando otras cosas más. Pero la iglesia, al igual que nuestro Señor, debe ser una iglesia que ejercita la misericordia. ¿Qué más espera el Señor de nosotros como iglesias, queridos hermanos? Él espera que como iglesia sepamos que somos un edificio en construcción. Eso es lo que nos enseña la palabra. Nos dice que somos edificio en construcción. En 1 Pedro 2:5 nos dice que somos edificados como casa espiritual. Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta la venida de Jesucristo. Qué hermoso es saber que el Señor está trabajando con mi vida. Pero qué hermoso es saber, hermanos, y cuánto bien me hace saber a mí que el Señor está trabajando con tu vida. Que yo no trabajo con tu vida, que el único que puede trabajar con nuestra vida es el Señor. Porque el único que puede hacer de nuestra vida con sentido y con provecho es nada más que solo el Señor. ¿Qué más espera el Señor de nosotros como iglesia? Que sepamos desechar lo que no sirve. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice el apóstol Pedro, amados, les hablo como extranjeros, como a peregrinos, dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces,
el Señor está esperando de nosotros como iglesia que sepamos desechar lo que no nos sirve, que miremos cuáles son las cosas en la vida que nos hacen bien y seamos sabios. ¿Cuántos consejos maravillosos nos está dando la palabra de Dios de lo que Él está esperando de cada uno de nosotros como iglesia? ¿Qué más espera el Señor de nosotros como iglesia? Que sepamos agradarle en todo. Siempre que pienso en agradarle en todo, viene a mi mente la vida del rey Ezequías. La vida del rey Ezequías me enseña que cuando el Señor le manda decir por el profeta Isaías que tenía que ordenar su casa porque iba a morir, el rey Ezequías le dice 3 cosas al Señor que son muy interesantes. ¿Y saben qué es lo primero que Ezequías le dice al Señor? Que él había vivido para agradar a Dios. Y qué lindo, queridos hermanos, es que nosotros podamos tener claro que nosotros vivimos para agradar a nuestro Dios. Colosenses 1:10 nos dice, agradándole en todo. Agradándole en todo. ¿Y cómo podemos agradar al Señor en todo? Agradamos al Señor en todo porque Él nos ha dado entendimiento y conocimiento de su voluntad. Entonces podemos agradarle porque de otra manera no sería imposible hacerlo. Queridos hermanos, podríamos seguir hablando de muchas otras cosas que Dios espera de nosotros para servirle como iglesia. Pero en esta tardecita hemos estado reflexionando, entonces hermanos, que Dios espera de nosotros como iglesia que caminemos como Él, que Dios espera que nosotros como iglesia pensemos como Él, que Él espera que como iglesia le sirvamos como Él vino a servir, que Él espera de nosotros como iglesia, queridos hermanos, que seamos su novia, que Él espera que nosotros como iglesia sepamos que somos embajadores, testigos, luz, sal, soldados de Jesucristo y que somos cartas leídas. Que Él está esperando que como iglesia sepamos que somos una gran familia. Él espera que como iglesia sepamos que somos un edificio en el cual Él está en construcción y está trabajando con nosotros. Que sepamos desechar lo que nos sirve y seguir lo que nos conviene. Y Dios está esperando de nosotros como iglesia que le agrademos en todo. Iglesia, estamos de aniversario. Un mes de octubre muy especial para nosotros como iglesia. Pero queridos amigos y hermanos, Dios está esperando de nosotros que le agrademos en todo. Y permítame terminar con este texto que está en 1 de Pedro 2:9. Mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios les bendiga. Vivamos como Dios quiere que vivamos como iglesia día a día.